3 discípulos de Jesús vieron algo increíble que cambió el mundo para siempre. Delante de ellos, Jesús comenzó a brillar de una manera muy especial, y a su lado aparecieron 2 personas que no debían estar allí. Eran Moisés y Elías. ¿Por qué este encuentro fue tan importante? ¿Por qué fueron ellos quienes aparecieron? Lo que sucedió en aquella montaña tiene un significado tan hermoso que cuando lo entiendas, tu fe se fortalecerá mucho más. Jesús estaba caminando con sus discípulos cerca de un lugar llamado Cesarea de Filipo. Era un momento muy importante de su labor de enseñar a la gente. Pocos días antes, Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, había dicho algo muy importante: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Después de eso, Jesús comenzó a hablar con ellos sobre cosas difíciles que iban a suceder, que Él iba a morir, pero luego volvería a la vida. Las cosas no estaban fáciles en aquella época. Algunas personas importantes no les gustaba Jesús, y el pueblo estaba confundido sobre quién Él era. Algunos pensaban que Él era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Otros creían que era Elías u otro profeta antiguo. Fue en ese momento que Jesús hizo algo especial. Llamó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, para subir una montaña con él. No fue por casualidad que eligió a estos 3. Eran muy especiales para Jesús, los mismos que después estarían con él en un jardín llamado Getsemaní, en una noche muy triste. Subieron la montaña cuando el sol se estaba poniendo. Mucha gente piensa que era el monte Tabor, pero algunos estudiosos piensan que podía ser el monte Hermón, que estaba cerca de Cesarea de Filipo. Pero lo más importante no es cuál montaña era, sino lo que significaba. En la Biblia, las montañas siempre han sido lugares donde Dios encontraba a las personas. Fue en una montaña que Moisés recibió las leyes de Dios, y fue en otra montaña que Elías mostró el poder de Dios a muchas personas. Los discípulos estaban cansados de la subida y no imaginaban lo que iba a suceder. Jesús los llevó a orar, como solía hacer. Lucas nos cuenta que mientras Jesús oraba, todo comenzó a cambiar. Esto nos enseña algo hermoso. Las cosas más especiales que Dios hace generalmente suceden cuando estamos orando. En aquella época, las cosas en Israel no estaban bien. Los romanos mandaban en el país y el pueblo quería mucho ser libre. Esperaban que el Salvador que Dios había prometido fuera un guerrero que expulsaría a los romanos, pero no era eso lo que Dios había planeado. El profeta Isaías ya había hablado de que el Salvador iba a sufrir para salvar a las personas, pero muchos no entendían eso. Muchos años antes, otros profetas ya habían hablado sobre este momento. Malaquías dijo que Elías volvería antes del gran día del Señor. Moisés había dicho que Dios enviaría a alguien parecido a él. Todas estas promesas antiguas se iban a juntar en aquella montaña. Mientras la noche llegaba, el aire se enfriaba más en la cima de la montaña. Los discípulos estaban con sueño, pero no sabían que iban a ver algo que nunca había sucedido antes. El velo que separa el cielo de la tierra se iba a volver más delgado que nunca. Las cosas antiguas y nuevas, las leyes y el amor de Dios, el pasado y el futuro, todo se iba a encontrar en un momento muy especial. En aquella montaña sagrada, algo muy importante iba a suceder. Jesús eligió ese lugar y ese momento con mucho cuidado, como todo lo que él hacía tenía un motivo especial. El pueblo judío había estado esperando durante mucho tiempo al Salvador que Dios había prometido. Habían sufrido mucho siendo gobernados por otros pueblos. El profeta Daniel había hablado sobre cuándo esto iba a suceder, y parecía que ese era el momento mismo. La obra de Jesús estaba en un punto muy importante. Hacía milagros y enseñaba de una manera que nadie había enseñado antes. Muchas personas lo seguían, pero pocas entendían de verdad cuál era su misión. Los líderes religiosos no le gustaban porque tenían miedo de perder su poder y hacían planes contra él cada vez más. Era una lucha entre lo que Dios realmente quería y una religión que solo se preocupaba por las apariencias. Los discípulos, aunque habían dejado todo para seguir a Jesús, aún no entendían bien quién él era.
Pensaban que el Salvador sería como un rey poderoso, como todos pensaban. Necesitaban ver algo más fuerte, algo que cambiara la forma en que pensaban y los preparara para las cosas difíciles que iban a suceder. Las palabras de los profetas antiguos aún resonaban después de tanto tiempo. Isaías había hablado de alguien que sería despreciado y rechazado, mientras Zacarías habló de un rey humilde montado en un pollito. Estas promesas parecían decir cosas diferentes, pero todas hablaban de Jesús. Los discípulos aún necesitaban entender esto mejor. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de morado y dorado. En la montaña solo se escuchaba el viento golpeando las piedras. Era la hora que Dios había elegido para mostrar algo increíble, algo que los ojos humanos nunca habían visto antes. Era como si una cortina entre el cielo y la tierra se abriera por un momento, mostrando a los discípulos una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veían a su Maestro. Los 3 pilares de la fe. De repente una luz más fuerte que el sol comenzó a salir de Jesús. Allí, en un momento único en la historia, 3 personas muy importantes para la fe se encontraron. Moisés, que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Elías, el profeta valiente que enfrentó solo a cientos de profetas falsos. Y Jesús, que era la respuesta a todas las promesas de Dios. Moisés no era solo alguien que había liberado a Israel. Él era quien había recibido las leyes de Dios y las había pasado al pueblo. Fue a través de él que Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra en el monte Sinaí. El rostro de Moisés brillaba tanto después de estar con Dios que tenía que cubrir su rostro. Y ahora, después de tantos años, estaba allí frente a alguien aún mayor que las leyes. Elías apareció en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel, cuando casi todo el mundo estaba adorando a un dios falso, llamado Baal. Él fue la única voz que continuó hablando del Dios verdadero. Hizo cosas increíbles para mostrar el poder de Dios. Una vez, en el Monte Carmelo, hizo descender fuego del cielo que quemó hasta el agua que había sido derramada en el altar. Jesús, en medio de esta escena maravillosa, brillaba con una luz que siempre tuvo, desde antes de que el mundo existiera. Él no era solo otro profeta o líder, era el cumplimiento de todo lo que los otros representaban. Jesús mismo dijo: «No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir todo». Tener a estas 3 personas juntas tenía un significado muy profundo. La ley, que Moisés representaba, mostraba que necesitábamos a alguien para salvarnos. Los profetas, que Elías representaba, mantenían viva la esperanza de que ese Salvador vendría. Jesús, el Hijo amado de Dios, era la realización completa de ambos. Él era el amor y la verdad de Dios en persona. Este encuentro no era solo una reunión de grandes líderes espirituales, era el momento en que toda la historia de la salvación se unía. Moisés y Elías, que habían dedicado sus vidas a servir a Dios, ahora estaban allí para mostrar que Jesús era el mismo Dios que se había hecho hombre. La ley y los profetas, que durante tanto tiempo habían guiado al pueblo de Dios, encontraban su punto más alto en Jesús. Este encuentro especial también mostraba algo importante sobre los diferentes tiempos de la historia. Moisés, que no pudo entrar en la tierra prometida cuando estuvo vivo, ahora estaba de pie en la tierra de Israel, al lado del propio Salvador. Elías, que había sido llevado al cielo en un torbellino, volvía por un momento para ver a aquel que haría el camino contrario. Descendería a la muerte para luego subir en gloria. Lucas nos cuenta que ellos conversaban sobre la partida que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Esta palabra partida en griego es la misma que usamos para hablar de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esto es muy importante, porque así como Moisés guió al pueblo para salir de la esclavitud física, Jesús iba a hacer algo aún mayor. Iba a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado. La presencia de Moisés también tenía otro significado especial. Él había dicho que Dios enviaría a un profeta parecido a él, y que el pueblo debía escuchar a ese profeta. Ahora, él estaba cara a cara con la persona de quien había hablado. De la misma manera,
El pueblo esperaba que Elías regresara antes del día del Señor, y allí estaba él, para confirmar que el tiempo había llegado. El encuentro de estas tres personas mostraba que el plan de Dios a través de los tiempos era uno solo. La ley, los profetas y el amor de Dios no eran cosas diferentes, eran partes diferentes del mismo plan de Dios para salvar a las personas. La ley preparó el camino, los profetas mantuvieron viva la esperanza y Jesús trajo todo lo que Dios había prometido. Los discípulos, viendo todo esto, estaban ante una prueba viva de que el plan de Dios continuaba igual. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que liberó a Israel a través de Moisés, el Dios que habló a través de los profetas, ahora se mostraba completamente a través de su Hijo amado. Era la prueba final de que Jesús no vino a crear una nueva religión, sino a cumplir y completar todo lo que Dios había prometido. La manifestación de la gloria. Fue en ese momento que todos vieron quién era realmente Jesús. Su rostro comenzó a brillar como el sol, y sus ropas quedaron tan blancas que ningún lavado en la tierra podría dejarlas así. Esta transformación no era solo un espectáculo de luces, era mostrar por un momento la gloria que Jesús siempre tuvo, pero que permanecía oculta mientras vivía en la tierra. El brillo que salía de Jesús no era como ninguna luz que haya existido. Era la misma gloria que Moisés había visto un poquito en el monte Sinaí, cuando tuvo que cubrir su rostro con un paño después de estar con Dios. Pero ahora era diferente. No era un reflejo, era la propia fuente de la luz. Juan, muchos años después, escribió recordando este momento: vimos su gloria, la gloria que solo el Hijo único del Padre puede tener. Las ropas blancas tenían un significado muy especial. En la Biblia, las ropas blancas siempre muestran pureza del cielo y victoria espiritual. Daniel tuvo una visión de Dios con ropas blancas como la nieve. En el libro del Apocalipsis, las personas salvadas usan ropas blancas. En la transfiguración, las ropas de Jesús no quedaron solo blancas, brillaban, mostrando que Él era totalmente santo y divino. Entonces una nube brillante cubrió a todos ellos. Para el pueblo de Dios, esta nube brillante, llamada Shekinah, siempre mostraba que Dios estaba presente. Fue esta nube la que guió al pueblo de Israel por el desierto, que llenó la tienda donde adoraban a Dios, y luego el templo que Salomón construyó. Ahora, esta misma nube que mostraba que Dios estaba allí, cubría a Jesús y a sus amigos en el cielo. De la nube vino la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, que me complace mucho, oigan lo que Él dice». Estas palabras eran parecidas a las que Dios había dicho cuando Jesús fue bautizado, pero ahora tenía algo nuevo. Oigan lo que Él dice. Esto recordaba lo que Moisés había dicho sobre el profeta que vendría y que todos debían escuchar. El Padre estaba diciendo que Jesús era más importante que la ley y los profetas. Para entender cómo este momento fue grande, necesitamos recordar que la gloria que apareció no era solo una luz externa, sino mostrar quién era realmente Jesús por dentro. En una oración que hizo después, Jesús habló de esta gloria como algo que Él tenía junto con el Padre antes de que el mundo existiera. La transfiguración no cambió a Jesús en otra cosa, solo mostró por un momento quién siempre fue, pero que las personas no podían ver. El momento también mostraba un poquito de lo que iba a suceder con las personas que creen en Jesús. Pablo escribió después que seremos transformados de gloria en gloria y que nuestros cuerpos serán parecidos al cuerpo glorioso de Cristo. Lo que los discípulos vieron en la montaña no era solo la gloria de Jesús, sino también un pedacito del futuro de todos los que creen en Él. El contraste entre Jesús brillando de gloria y Jesús que descendía la montaña para enfrentar la cruz es muy importante. Él eligió dejar su gloria por amor, para cumplir su misión de salvarnos. Como Pablo escribió después, Él se despojó, no porque lo necesitara, sino porque nos amaba. La transfiguración muestra cuánto dejó de lado para salvarnos. Esta manifestación de la gloria de Dios
también conectaba todo con lo que sucedió en el Antiguo Testamento. El brillo del rostro de Jesús era más fuerte que el reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés. La nube de la presencia de Dios no cubría solo la montaña, como en Sinaí, sino que envolvía al propio Jesús. La voz del Padre no solo daba órdenes, como en los tiempos antiguos, sino que presentaba a su Hijo amado. El silencio que vino después de que el Padre habló también es importante. Cuando los discípulos levantaron los ojos, no vieron a nadie, excepto a Jesús. Moisés y Elías se habían ido, dejando solo a Jesús. Esto mostraba que, aunque la ley y los profetas son importantes, ahora era el momento de enfocarse solo en Jesús. Él sería suficiente para todo lo que estaba por venir. La conversación del cielo. En medio de toda esta increíble escena, estaba ocurriendo una conversación que Lucas anotó con un detalle especial. Ellos hablaban sobre la partida de Jesús, que iba a suceder en Jerusalén. La palabra que Lucas usó para partida es la misma que usamos para hablar de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esto no fue por casualidad. Mostraba que Jesús iba a hacer una liberación aún mayor. Moisés y Elías, que habían encontrado a Dios en la montaña cuando estaban vivos, ahora conversaban con Jesús sobre la cosa más importante de la historia: cómo Él iba a morir y volver a la vida para salvar a todas las personas. La conversación no era sobre poder o gloria, sino sobre el sacrificio que Jesús iba a hacer. Era una conversación sobre la cruz que lo esperaba, la verdadera liberación que no iba a salvar solo a un pueblo, sino a todo el mundo. Lo que ellos conversaban muestra cuál era la verdadera misión de Jesús. Mientras los discípulos soñaban con un reino aquí en la tierra y gloria ahora, los visitantes del cielo conversaban con Jesús sobre cómo Él necesitaba sufrir. Esto nos muestra cómo los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. La verdadera gloria vendría a través del sufrimiento. No fue por casualidad que Moisés y Elías estaban allí en esta conversación. Los dos habían hablado sobre el Salvador que vendría. Moisés había dicho que Dios enviaría a un profeta como él. La obra de Elías ayudó a las personas a entender que el Salvador iba a sufrir. Ahora, ellos estaban viendo con sus propios ojos que todo lo que habían hablado estaba sucediendo. Esta conversación del cielo también mostraba que el camino que Jesús había elegido estaba correcto. Pocos días antes, cuando Jesús dijo que iba a morir, Pedro había discutido con él. Ahora, delante de dos de las personas más importantes del Antiguo Testamento, el plan de salvación a través del sacrificio estaba siendo confirmado. La conversación que ocurría en aquella montaña iba más allá del tiempo. Moisés, que una vez había ofrecido su propia vida para salvar a Israel después de que hicieron el becerro de oro, ahora hablaba con aquel que de verdad iba a dar su vida para salvar al mundo. Elías, que había sentido tristeza y soledad en su misión, conversaba con aquel que iba a sentirse abandonado en la cruz. Los tres discípulos, aunque con sueño, estaban viendo algo muy especial, como una reunión del cielo. La conversación sobre la partida de Jesús en Jerusalén mostraba que su muerte no sería un accidente triste o una derrota, sino parte del plan de Dios. Era el momento que Daniel había hablado en su profecía, cuando el Salvador sería clavado. La conversación también tenía mucho que ver con la primera liberación del pueblo. Así como la sangre del corderito en la Pascua marcó el comienzo de la liberación de Israel, la muerte de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, iba a marcar el comienzo de una nueva promesa. Esta nueva liberación no sería de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, no por la sangre de animales, sino por la preciosa sangre de Jesús. Tener a Moisés allí recordaba la primera Pascua, mientras Elías, que no murió pero fue llevado vivo al cielo, hacía pensar en la resurrección y ascensión de Jesús al cielo que iban a suceder. El pasado, presente y futuro del plan de Dios para salvar a las personas se unían en aquella conversación del cielo. Era como si toda la historia de la salvación estuviera siendo revisada y confirmada en ese momento sagrado. El tema de la conversación:
La partida de Jesús en Jerusalén también recordaba lo que los profetas habían dicho. Isaías había descrito en detalle el sufrimiento del siervo del Señor. Zacarías había hablado sobre aquel que sería traspasado. Ahora, estas profecías estaban a punto de suceder y el plan de Dios estaba siendo confirmado tanto por la ley como por los profetas. La transformación del creyente. La transfiguración no fue solo algo que sucedió una vez, sino que continúa siendo importante hasta hoy, trayendo lecciones profundas para cada persona que cree. Cuando los discípulos descendieron de la montaña, ya no eran los mismos. Habían visto la gloria de Jesús, y eso cambió completamente la forma en que entendían quién Él era y lo que significaba seguirlo. La primera y más importante lección de este acontecimiento es sobre quién es realmente Jesús. Antes de la transfiguración, los discípulos ya sabían que Él era el Salvador, pero pensaban de una manera muy limitada, como todos pensaban en la tierra. Después de ver su gloria, entendieron que Él era mucho más de lo que imaginaban. Como Juan escribió después, el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, y vimos su gloria. Esto nos enseña algo muy importante para nuestra vida hoy. Pablo enseña que cambiamos cuando miramos la gloria del Señor. La transfiguración nos muestra que estar cerca de Jesús, entender quién Él realmente es, nos cambia de verdad. No es un cambio solo externo, sino un cambio que comienza dentro de nosotros y aparece en nuestra forma de vivir. El impacto en los discípulos fue tan fuerte que años después aún hablaban de ello con admiración y certeza. Pedro, en su segunda carta, usó esta experiencia para mostrar que el Evangelio era verdadero. No contamos historias inventadas, sino que vimos con nuestros propios ojos lo grande que es. Los momentos especiales con Dios, como este en la montaña, son muy importantes para nuestra caminata con Él. Así como Jesús siempre iba a orar solo, necesitamos tener estos momentos especiales con Dios. La transfiguración nos enseña que estos encuentros no son un lujo, sino algo que necesitamos mucho para tener una vida cristiana fuerte. Otra cosa importante que aprendemos es que necesitamos equilibrar los momentos especiales con Dios con el trabajo de ayudar a las personas. Pedro quería hacer tiendas y quedarse en la montaña, pero Jesús los llevó de vuelta al valle, donde un niño necesitaba ayuda. Nuestra vida con Dios necesita tener momentos especiales con Él y momentos para ayudar a otros. La transformación que vimos en la transfiguración también nos muestra lo que va a suceder con nosotros en el futuro. Pablo escribió que nuestro cuerpo que muere será transformado para parecerse al cuerpo glorioso de Jesús. Lo que los discípulos vieron en la montaña no era solo la gloria de Jesús, sino también un pedacito del futuro de todas las personas que creen en Él. La nube brillante y la voz del Padre nos enseñan sobre la importancia de obedecer lo que Dios dice. Oigan lo que Él dice. No era solo para los discípulos que estaban allí, sino que sigue siendo la clave para nuestra transformación espiritual hoy. El verdadero cambio ocurre cuando aprendemos a escuchar y obedecer la voz de Dios. Este acontecimiento también nos enseña sobre la importancia de contar a otros lo que vivimos con Dios. Los 3 discípulos fueron elegidos como testigos no solo para ellos mismos, sino para fortalecer la fe de otras personas. De la misma manera, nuestras experiencias con Dios no son solo para que nosotros crezcamos, sino para ayudar a otros cristianos también. La transfiguración continúa siendo una luz de esperanza para todas las personas que creen. Cuando tenemos dudas o desánimo, podemos recordar que el Jesús que anduvo por nuestras calles es el mismo que mostró su gloria en aquella montaña. Esto nos da fuerza para continuar, sabiendo que no seguimos solo a un profesor humano, sino al propio Hijo de Dios. El significado de las montañas en la vida espiritual. Cuando miramos la transfiguración, no podemos olvidar el significado especial de la montaña donde sucedió. En toda la Biblia, las montañas siempre han sido lugares especiales donde Dios encontraba a las personas, lugares donde parece que el cielo toca la tierra.
La elección de una montaña para la transfiguración liga este momento con otras cosas importantes que sucedieron en la Biblia. En el monte Moriah, Abraham mostró su fe total cuando estuvo listo para ofrecer a Isaac. En el monte Sinaí, Dios hizo su promesa con Israel a través de Moisés. En el monte Carmelo, Elías enfrentó a los profetas falsos y mostró que Dios es el único verdadero. La altura de la montaña nos enseña algo sobre nuestros encuentros con Dios. Subir es difícil, requiere esfuerzo, y muchas veces nos quedamos sin aliento. Pero es allí en la cima, lejos de las distracciones del día a día, donde tenemos las experiencias más profundas con Dios. Jesús siempre iba a las montañas para orar. Fue en una montaña donde dio su enseñanza más famosa, mostrando cómo debemos vivir en el reino de Dios. Sería en otra montaña, el Gólgota, donde completaría su misión de salvarnos. Y fue desde una montaña que ascendió al cielo, prometiendo que volvería. La montaña de la Transfiguración se encuentra entre el monte Sinaí y el monte del Calvario, como un punto en medio del camino. En Sinaí, Dios dio la ley con truenos y relámpagos, y el pueblo tenía que mantenerse alejado. En la montaña de la Transfiguración, vemos la gloria de Dios ya no oculta en nubes de tormenta, sino brillando desde el propio Jesús. En el Calvario, esa gloria sería escondida por su voluntad para que pudiéramos ser salvados. En la Biblia, las montañas también son lugares donde vemos las cosas de una manera diferente. Desde lo alto de una montaña, los problemas abajo parecen menores. De la misma manera, cuando encontramos a Dios en estos lugares altos, comenzamos a ver nuestra vida y nuestros problemas de una manera nueva. Los discípulos, después de ver lo que vieron en la montaña, nunca volvieron a mirar a Jesús de la misma manera. Cuando el cielo toca la tierra, la Transfiguración fue un momento único donde dos mundos se encontraron, el mundo del cielo y el de la tierra, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Este increíble encuentro nos muestra verdades profundas sobre nuestra propia vida espiritual. Ver personas de épocas diferentes juntas, Jesús en su cuerpo humano, Moisés que había muerto hace mucho tiempo, y Elías que fue llevado vivo al cielo, nos muestra que las cosas espirituales van más allá de nuestro tiempo. Este encuentro nos hace pensar diferente sobre el tiempo, mostrando que para Dios, pasado, presente y futuro son como un solo momento. El estado de los discípulos durante este momento también nos enseña algo especial. Lucas cuenta que ellos estaban con mucho sueño, pero se quedaron bien despiertos para ver la gloria. Este cambio del sueño a estar bien despiertos es como nuestra propia caminata con Dios. Muchas veces estamos medio dormidos para las cosas espirituales, hasta que un encuentro con Dios nos despierta de verdad. La manera en que Jesús, Moisés y Elías conversaban nos muestra que en el cielo la comunicación es diferente a la tierra. Conversaban naturalmente, sin problemas de idioma o de tiempo, sobre cosas que aún iban a suceder, como si estuvieran hablando del presente. Esto nos da una idea de cómo será la comunicación en el cielo. Las ropas brillantes de Jesús nos muestran que lo espiritual no termina con lo físico, sino que lo transforma. El cuerpo humano de Jesús no fue cambiado, sino transformado, mostrando que nuestro cuerpo tampoco será desechado, sino transformado cuando vayamos al cielo. Pablo escribió después sobre cuerpos espirituales, que aún son cuerpos. Las cosas que podemos ver, la montaña, la nube, la luz, sirvieron como puntos de encuentro entre lo normal y lo sobrenatural. Esto nos enseña que Dios muchas veces usa cosas que podemos ver y tocar para mostrarnos verdades espirituales, como vemos en la Santa Cena y en toda la historia de cómo Dios se muestra a las personas. ¿Cómo se sintieron los discípulos? Lo que sucedió en la Transfiguración hizo que los discípulos sintieran muchas emociones diferentes que nos ayudan a entender cómo es cuando encontramos a Dios. Cómo reaccionaron nos ayuda a entender cómo lidamos con momentos especiales con Dios. El miedo que sintieron no era solo susto, sino una mezcla de asombro y adoración que siempre ocurre cuando alguien encuentra a Dios de verdad.
Lucas dice que tuvieron miedo cuando la nube los cubrió, igual que otras personas en la Biblia cuando vieron a Dios de cerca. Este miedo santo nos muestra la diferencia entre algo solo religioso y un encuentro verdadero con Dios. Pedro quiso inmediatamente construir 3 tiendas, y eso nos muestra cómo intentamos retener los momentos especiales con Dios. Quería hacer algo concreto para guardar ese momento, así como nosotros intentamos guardar nuestros encuentros con Dios, haciendo cosas o creando rituales. Los evangelios dicen que él no sabía lo que estaba diciendo, mostrando que cuando encontramos a Dios, a veces hacemos o decimos cosas sin pensar bien. El silencio que vino después también es importante. Marcos cuenta que Jesús les dijo que no contaran a nadie lo que vieron hasta que Él resucitara de entre los muertos. Debió haber sido difícil para ellos pasar tanto tiempo sin poder contar algo tan increíble. Esto nos enseña que a veces necesitamos guardar nuestras experiencias con Dios por un tiempo, pensar bien en ellas antes de empezar a contarlas. El cambio en la manera en que entendían a Jesús fue gradual, incluso después de ver algo tan especial. Continuaron teniendo dudas y miedos hasta la resurrección, mostrando que incluso después de momentos muy fuertes con Dios, aún podemos tener nuestras luchas. Esto nos reconforta en nuestra propia caminata con Dios, donde el crecimiento y las dudas muchas veces van de la mano. El hecho de que solo 3 discípulos hayan sido elegidos para ver esto debe haber creado una situación interesante en el grupo. ¿Cómo manejaron ellos este secreto? ¿Cómo afectó esto su amistad con los otros discípulos? Esto nos enseña que a veces Dios muestra cosas especiales a algunas personas que luego van a ayudar a todos. Lo que la transfiguración muestra sobre el futuro. La transfiguración no fue solo algo que sucedió en el pasado, sino que también nos muestra cosas importantes sobre el futuro, hasta nuestros días de hoy. Como una ventana abierta al futuro, este momento especial nos deja ver partes importantes del plan de Dios que aún están ocurriendo. Tener a Moisés y Elías allí tiene un significado especial que muchas veces no percibimos. Algunas personas que estudian la Biblia los ven como una conexión con las 2 testigos que aparecen en el libro del Apocalipsis, que tendrán un poder parecido al que estos 2 siervos de Dios tuvieron. La transfiguración sirve como un ejemplo de cómo la gloria de Dios se mostrará en los últimos días. El cambio en el cuerpo de Jesús muestra no solo su propia resurrección, sino también el cambio prometido para todas las personas que creen en Él. Pablo escribió en primera carta a los Corintios que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La transfiguración nos da una idea de cómo será este cambio, mostrando que podemos ser transformados sin dejar de ser quienes somos. La conversación sobre la partida que Jesús haría en Jerusalén muestra un patrón importante. Así como la primera liberación con Moisés se convirtió en un ejemplo que se repitió varias veces en la historia de Israel, la muerte y resurrección de Jesús muestran un patrón de transformación a través del sufrimiento que continúa ocurriendo en la vida de las personas que creen. La nube de la gloria que apareció en la montaña tiene un significado especial para el futuro. En el Antiguo Testamento, la nube que mostraba que Dios estaba presente salió del templo antes del exilio. Cuando apareció en la transfiguración, mostraba que Dios estaba regresando, ya no a un templo de piedras, sino a habitar en el verdadero templo, el cuerpo de Jesús. Esto nos muestra cómo Dios iba a morar con su pueblo en la nueva promesa. La voz del Padre diciendo, «Oigan lo que Él dice», muestra que Jesús es más importante que todas las revelaciones que vinieron antes. Esta declaración apunta al tiempo en que todas las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La transfiguración nos da una pequeña muestra de cómo será cuando Jesús muestre todo su poder. Lo que la transfiguración nos enseña sobre la fe. La transfiguración creó bases importantes que hasta hoy ayudan a los cristianos a entender mejor quién es Jesús, cómo cambiamos espiritualmente y cómo Dios se relaciona con las personas. Este momento único nos ayuda a entender varias partes de la fe cristiana
que son importantes para todas las iglesias. Ver a Jesús tanto humano como divino en la transfiguración es muy importante. Su cuerpo humano no fue cambiado, sino transformado, mostrando que Jesús no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Ver las dos naturalezas de Jesús al mismo tiempo ayuda a entender que Él es perfectamente Dios y perfectamente hombre. El evento también nos ayuda a entender cómo Dios se ha ido mostrando poco a poco a las personas. Tener a Moisés y Elías allí, representando la ley y los profetas, junto con Jesús, muestra que Dios continuó el mismo plan desde el principio, pero ahora se mostraba completamente en Jesús. La voz del Padre diciendo, «Oigan lo que Él dice», marca un cambio importante. Aunque la ley y los profetas siguen siendo válidos, ahora necesitamos entender todo a través de Jesús. La transfiguración también nos ayuda a entender mejor la gloria de Dios y cómo se relaciona con las personas. En el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios aparecía, muchas veces traía juicio o muerte, pero aquí trae transformación y vida. Esto nos muestra una nueva manera de entender cómo Dios muestra su gloria en la nueva promesa. El concepto de transformación espiritual gana un significado nuevo por causa de este evento. El cambio físico de Jesús se convierte en un modelo para nuestro cambio interior, mostrando que la verdadera transformación espiritual afecta a la persona entera, cuerpo, alma y espíritu. Pablo habló más sobre esto después, especialmente cuando escribió sobre ser transformados a la imagen de Cristo. Esta experiencia también nos enseña una nueva manera de entender la presencia de Dios, diferente al Antiguo Testamento. La nube de la gloria, que antes solo estaba en el tabernáculo o en el templo, ahora apareció en una montaña común, mostrando que la presencia de Dios ya no estaría limitada a lugares específicos. La experiencia en la montaña no fue solo para los discípulos de aquella época. Continúa enseñando cosas importantes para nuestra vida hoy. Cuando descendemos de nuestros momentos especiales con Dios, como esos discípulos, debemos ser diferentes. Primero, nos enseña a equilibrar los momentos especiales con la vida normal. Pedro quería quedarse en la montaña, pero Jesús los llevó de vuelta al valle donde una persona necesitaba ayuda. Nuestra vida cristiana necesita tener tanto momentos especiales con Dios como servicio a los demás. La transfiguración también nos enseña sobre la oración. Jesús estaba orando cuando todo sucedió. Esto nos muestra que los momentos más importantes con Dios generalmente ocurren cuando nos detenemos para hablar con Él. No necesitamos subir una montaña física, pero necesitamos sacar tiempo para estar con Dios. También nos ayuda a entender mejor los momentos difíciles. Jesús habló sobre su muerte justo después de este momento glorioso. Esto nos enseña que en la vida cristiana tenemos tanto momentos de alegría como de dificultad, y ambos forman parte del plan de Dios. El evento nos muestra que Dios trabaja poco a poco. Los discípulos no entendieron todo de una vez, incluso después de ver algo tan increíble. Esto nos reconforta cuando no entendemos todo en nuestra caminata con Dios. Es normal crecer lentamente en la fe. La transfiguración nos enseña sobre la comunidad también. Aunque es un momento muy especial, Jesús no quiso quedarse solo. Llevó a 3 discípulos con Él. Esto nos muestra que nuestra fe, aunque sea personal, necesita ser vivida junto con otros cristianos. Nos recuerda que Jesús es el centro de todo. Cuando la nube pasó, los discípulos no vieron a nadie más que a Jesús. En medio de tantas cosas que pueden distraernos en la vida cristiana, necesitamos mantener nuestro enfoque en Jesús. El evento también nos enseña sobre escuchar a Dios. La voz del Padre dijo, «Oigan lo que Él dice». En nuestra vida agitada, muchas veces olvidamos detenernos y escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de Jesús. Otro aprendizaje importante es sobre esperar. Los discípulos tuvieron que esperar hasta después de la resurrección para contar lo que vieron. A veces Dios nos muestra cosas que necesitamos guardar por un tiempo, hasta el momento adecuado para compartir. La transfiguración nos ayuda a recordar que Jesús
es más que un buen profesor o ejemplo. Él es Dios hecho hombre. Cuando las cosas se ponen difíciles, podemos recordar que seguimos a alguien que tiene todo el poder del universo. La transfiguración también nos habla del futuro. Así como Jesús fue transformado, un día nosotros también seremos transformados. Pablo dice que nuestros cuerpos serán parecidos al cuerpo glorioso de Jesús. Nos da esperanza también. Ver a Jesús en su gloria ayudó a los discípulos a soportar los momentos difíciles que vendrían. De la misma manera, saber quién es realmente Jesús nos ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida. La transfiguración nos enseña sobre el verdadero poder. Aunque tenía todo ese poder y gloria, Jesús eligió ser humilde y sufrir por nosotros. Esto muestra que el verdadero poder está en servir y amar a los demás. El evento también nos muestra cómo todo en la Biblia encaja. La ley que Moisés trajo, las promesas que los profetas como Elías hablaron, todo apuntaba a Jesús. No son historias separadas, sino partes de un solo plan. Nos recuerda que nuestra fe tiene una base firme. Como Pedro dijo después, no estaban contando historias inventadas, vieron con sus propios ojos. Nuestra fe está basada en cosas que realmente sucedieron. La transfiguración nos enseña sobre el verdadero cambio. No es solo cambiar externamente o intentar ser una mejor persona por nuestra cuenta. El verdadero cambio viene cuando dejamos que Jesús nos transforme desde dentro. Lo que sucedió en aquella montaña sigue siendo importante hasta hoy. Muestra que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, que Él tiene todo el poder, pero eligió sufrir por amor a nosotros, y que un día seremos transformados como Él. La transfiguración nos recuerda que nuestra fe no está basada en ideas bonitas, sino en cosas que realmente sucedieron. Los discípulos vieron la gloria de Jesús con sus propios ojos, y eso cambió sus vidas para siempre. Este evento especial continúa enseñándonos sobre la oración, sobre escuchar a Dios, sobre servir a los demás y sobre confiar en Jesús, incluso en los momentos difíciles. Nos recuerda que un día veremos a Jesús en toda su gloria y que eso lo cambiará todo. Al final, la transfiguración nos muestra que Jesús es el centro de todo. Cuando todas las voces dejan de hablar, cuando toda la gloria pasa, lo que queda es solo Jesús. Y Él es todo lo que necesitamos.